Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, nuevamente por invitarnos, a los amigos presentes, a los amigos que han estado antecediendo la palabra. Cuando escucho los relatos de lo que pasa en América Latina, es realmente una copia al carbón de un libreto increíblemente ejecutado por cada una de las dictaduras y por cada uno de los regímenes totalitarios que tenemos en América Latina. En el año 2008, cuando en Nicaragua se realizaron elecciones municipales por primera vez desde que Daniel Ortega volvió al poder, quedó demostrado que el Frente Sandinista anularía la limpieza y la integridad en los procesos electorales. Uno de los casos más emblemáticos de uno de los fraudes mejor documentados en Nicaragua es el que se dio en la Junta Receptora de Votos 5402, ubicada en el Colegio Carlos Mejía Godoy en Managua. En esa Junta Receptora de Votos, en la pizarra, los miembros de la Junta indicaban que el Frente Sandinista había obtenido 103 votos y el opositor Partido Liberal Constitucionalista solamente 75. Sin embargo, en el centro de cómputo del Poder Electoral, los números cambiaron de una manera dramática e indicaron que el Frente Sandinista había ganado en esa misma Junta Receptora de Votos con 400 votos y el PLC había obtenido solamente 0 votos, es decir, nada. Ni siquiera para guardar las apariencias, los fiscales del PLC votaron por su partido de acuerdo al Consejo Supremo Electoral. Y ese patrón que ocurrió en esa Junta Receptora se repitió en casi todo el país. Quedaba claro entonces que no habría más proceso electoral limpio en Nicaragua. Ortega en el 2009 ordenó a sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aprobaran una sentencia en donde declaraban inconstitucional el artículo de la Carta Magna que le prohibía la reelección, y eso le abrió el camino para presentarse como candidato en el 2011, perpetuando un fraude parecido al del 2008 y ejerciendo la violencia para imponer su voluntad en las juntas receptoras, sacando a los fiscales opositores por la fuerza y alterando los números. Fue así que Ortega logró una mayoría calificada en la Asamblea y quedó todo listo para reformar sin necesidad de negociar con nadie la Constitución, para refrendar su reelección del 2011 y dejar abierta la posibilidad de una reelección indefinida. En el 2016 decidió Ortega, por medio de la misma Corte, a su servicio, despojar al opositor Eduardo Montealegre del control del Partido Liberal Independiente PLI. Montealegre lideraba a 28 diputados de ese partido en el Parlamento, los que fueron desaforados de esa entidad controlada por el Frente Sandinista. El control del PLI fue entregado a opositores, y lo pongo entre comillas porque eran funcionales, como lo llama el doctor Sánchez Berzaín. Estos se encargaron de quitarle toda la credibilidad al partido y la población optó por no participar. El 70% de los nicaragüenses se abstuvo de votar, pero el Consejo Electoral controlado por Ortega dijo que fue al revés y que más bien salieron a votar 70% de los nicaragüenses y quienes se abstuvieron fueron 25 o 30%. Y que esa supuesta gran mayoría fue la que salió a ejercer el sufragio y ellos votaron supuestamente por el Frente Sandinista. Ortega en ese momento impuso a su consorte y cómplice Rosario Murillo como su compañera de fórmula. Tanto en los comicios del 2011 como en los de 2016, los organismos de observación nacional como Ética y Transparencia, así como la OEA y la Unión Europea, denunciaron las falencias de los procesos, pero sin llegar a convertirse para ellos en causa de desconocimiento de los resultados. Ortega firmó un memorando de entendimiento con la OEA en 2017 para supuestamente hacer los cambios en las reglas electorales, pero no fue otra cosa más que un nuevo embuste del tirano nicaragüense. El estallido social del 2018 cambió el tablero de Ortega, pues se venía acomodando las cosas para que este año, en 2021, se repitiese el padrón de fraude sin sobresaltos. Ortega, sorprendido por la rebelión de abril, aceptó un diálogo para ganar tiempo, rearmarse, reprimir y matar. Salió con un cuento de intento de golpe de Estado y tanto él como su servidumbre repitieron que no adelantarían las elecciones como reclamaba la ciudadanía en las calles y se aferraron a que si los opositores querían un cambio, esperaran a elecciones en el 2021, porque ese era el periodo constitucional para el que, según ellos, Ortega había sido reelecto en el 2016.
Es decir, Ortega, el más grande violador de la Constitución en Nicaragua, adujo que su periodo constitucional acababa en el 2022. La respuesta de la gente fue que se fuera del poder y ya. Y entonces vino la represión más brutal que provocó centenares de asesinatos, más de 1.000 secuestrados políticos, centenares de heridos y más de 100.000 exiliados. Ortega logró imponer entonces a sangre y fuego su voluntad de permanecer en el poder hasta unas supuestas elecciones. El surgimiento de nuevos liderazgos y la posibilidad real de perder el poder por medio de elecciones reales o verdaderas, en las que la gente no solamente vota, sino que elige, lo ha obligado a ser más que evidente en no querer competir contra nadie que le signifique la probabilidad de perder el poder. A pesar de los múltiples llamados de los nicaragüenses y de organizaciones de diferentes opciones opositoras, además de la OEA, para realizar reformas electorales, Ortega respondió con una contrarreforma y ha electo a nuevos magistrados que obedecen perrunamente a sus órdenes. Y entonces se ha cerrado cualquier posibilidad de un proceso electoral creíble. Antes mandó a sus sirvientes del Parlamento a aprobar leyes espurias para criminalizar a los opositores. En Nicaragua hoy no hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización, se ha criminalizado cualquier tipo de organización en las calles y el único partido que quedaba como posible casilla para disputar el poder a Ortega, que es Ciudadanos por la Libertad, ha sido prácticamente obligado a escoger el candidato que Ortega quiere como supuesto contrincante. Esto lo único que hace es refrendar que lo que viene en camino es un fraude o que el fraude ya se hizo, pero que solo falta que se cumpla la fecha, el 7 de noviembre. Ortega ha decidido que nadie fuera ni adentro puede ser observador de esos comicios, porque en el caso de los nacionales son organismos adversarios pagados por el imperio. Y los de afuera tampoco pueden porque son asuntos internos y la injerencia en asuntos internos no es permitida. Ortega ya ha nombrado a los mandos intermedios, bajos y altos del Consejo Electoral. Lógicamente que todos están uniformados con la camisa del Frente Sandinista. Y se prepara para llevar adelante una opereta bufa en noviembre, acompañado de sus comparsas y curuleros que pretenden darle alguna credibilidad a la farsa electoral o dejar incólume en Nicaragua la dictadura electoralista, como la llama el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ortega ha decidido entonces todo. Decidió el estadio en el que se juega, los árbitros que imparten justicia en el juego, las reglas del juego, los que pueden ver el juego y hasta el contrincante mantequilla o de papel que quiere tener que no le signifique mayor riesgo para perder el poder. Las elecciones se celebran cuando en los países hay democracia y ni Ortega y ninguno de los dictadores de las Américas son democráticos. Llegan al poder por la vía democrática, pero repudian la democracia cuando ésta los amenaza con sacarlos del poder. Como dirían en mi país, la suerte está echada. Creer en elecciones bajo estas condiciones es ir burro amarrado contra tigre suelto. Muchas gracias. Muy bien.